brevemente, hay países que sí han legislado cuotas de género y organismos de representación empresarial en ese sentido. Y entonces sí hay legislación internacional que se pudiera considerar. Yo quisiera primero manifestar mi opinión y conocer la reacción del secretario. No idea que tenemos en el sentido de que ante la posibilidad de que el TLC culmine, mi impresión es que no nos estamos preparando para que suceda. El presupuesto del campo, que uno esperaría que ante esto se incrementara, porque va a haber, si no hubiera importación de Estados Unidos, si hubiera menos, si fueran más caras, si hubiera el precio de los alimentos, pues tiene un recorte de más o menos 30% en toda la administración del presidente Peña. Algo parecido sucede la inversión en ciencia y tecnología. No se diga los programas de fomento, digamos, de pymes, etcétera, tenemos más o menos la mitad menos, es decir, no hay una estrategia ni de fomento económico ni de desarrollo tecnológico y me temo que ni siquiera de asuntos como puertos, ¿no? Si entonces se va a comerciar más con Sudamérica, con Asia y no por carretera, pues no estamos invirtiendo ahí. Parece que si uno ve el presupuesto que envía el Ejecutivo, pues no es un presupuesto que corresponde a un país que tiene la posibilidad o que tiene a la puerta la posibilidad de que su manera de comerciar cambie radicalmente. Entonces, esto me parece que tendría que ser considerado. Segundo, ¿qué pasa en algunos temas polémicos que se ha discutido en el TLC? El tema del salario, en donde se da por hecho, y me da la impresión que el gobierno mexicano tiene la posición de que no hay manera de establecer mecanismos para incrementar los salarios o para atender a que incrementen. En el mundo existen salarios mínimos, existen mecanismos sindicales que facilitan la negociación salarial, etcétera, y que en parte explican esto. México ha vivido periodos en donde ha crecido la productividad y no ha crecido el salario. La explicación es que en otros países hay mecanismos de política pública, de regulación, que hacen que los salarios alcancen la productividad. La otra es el tema de corrupción que Estados Unidos entiendo que ha propuesto. Ahí no me puedo evitar contar la anécdota que hace unos días que vino Paul Krugman a México, le preguntaban que si el tema de la corrupción afectaría la negociación del tratado y dijo que lo puede afectar, pero positivamente. Si estos tipos que están acostumbrados a negociar con los rusos ven más posibilidades de corrupción en México, pues igual están más interesados en el tratado. Pero fuera de la anécdota de Krugman, que no tiene parte de razón, ¿no? ¿Se ha introducido ese tema en la negociación o no? ¿Qué hay ahí en ese sentido? Y también escuché declaraciones en el sentido de que México había aceptado ayudar a Estados Unidos a reducir el déficit, lo cual me parece un cambio de posición de la primera, que era pues que el déficit no era algo a discutir. También se ha mencionado insistentemente por parte de Estados Unidos el tema de la coordinación en cuanto al tipo de cambio y las monedas, que es una obsesión que parece haber en los Estados Unidos en el tema. Creo que es importante pues tener claridad en cuánto es suficiente en este tema del Tratado de Libre Comercio, hasta dónde es prudente esperar, se va a tomar una decisión de concluirlo, se va a posponer, es mejor posponerlo hasta el nuevo gobierno en México, es mejor posponerlo hasta que estos tipos que les gusta negociar con los rusos se vayan y llegue personas medianamente decentes al gobierno de los Estados Unidos, o cuál es la posición en este momento en la negociación. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por favor, señor secretario. Gracias. Bueno, empezaría por decir que desde el principio de este proceso, diputado, hemos sido clarísimos en determinar que para sentarse en una mesa de negociación tiene que haber un plan alternativo. Y claramente ese plan alternativo tiene que visualizar que si vamos a tener una redefinición en muchos de los temas, y en otro momento, a partir del diálogo, entraré en detalles, pero es clarísimo que hay del 100% de lo que importamos, el 62.2% sería afectado por algún tipo de arancel. Y dentro de ello, los sectores más afectados serían el agroalimentario y el petroquímico.
Para ello, México tiene que tomar decisiones claras de mercados alternativos y decisiones claras de definir cómo queremos enfrentar ese reto para no transmitir costos y pérdida de competitividad en la economía mexicana. Usted está correcto. Si hay un momento claramente de apretar el botón de un plan alternativo, esto tiene que tener una redefinición de cómo comerciamos y la logística del comercio. Hoy la mayor parte de los granos efectivamente se transportan en el ferrocarril. Si abrimos los mercados que estamos negociando hoy con Brasil y con Argentina, serán claramente por barco. De hecho, ya empezamos a traer esa comercialización. La inversión de esta administración en puertos prácticamente ha crecido de manera significativa con la conclusión de Lázaro Cárdenas, con el proyecto de Veracruz y con las ampliaciones para los diferentes tipos de necesidades que se tienen en materias líquidas, en materias a granel y en diferentes tipos de perspectiva. Pero sí requiere sin duda un ajuste para definir prioridades dentro de este tipo de temas. Desde el punto de vista de salarios, todo acuerdo comercial que estaremos estableciendo tiene que tener como objetivo un mejoramiento de las condiciones de todos los jugadores. Por eso, desde el TPP, incluimos el tema laboral y el ambiental dentro del mecanismo del tratado, no como acuerdos paralelos, para que estén sujetos al mismo proceso de sanciones y de amonestaciones por falta de cumplimiento de los derechos laborales. Esto incluye la observancia de derechos de asociación colectiva, la observancia de derechos el establecimiento y la defensa de contratos colectivos, que todos ellos implican una fortaleza dentro de este proceso. Y por lo tanto, el presidente lo dijo, este salario tiene que ser en beneficio de todos, incluyendo un mejoramiento de la clase trabajadora. En materia de corrupción, sin duda, estamos nosotros poniendo en la mesa un texto que nos implicaría tener mayor fortaleza que el texto que por primera vez se incluyó en el TPP. Y la idea es establecer disuasivos en procesos de licitaciones públicas para poder transparentar que el acceso al gasto gubernamental sea un acceso transparente y bien dirigido. Y ahí México está totalmente adelantado en la mesa. En materia de la reducción del déficit, yo lo dije desde el principio y le puedo transmitir, señor diputado, declaraciones desde hace varios meses. La única manera que podemos ayudarle a Estados Unidos a rebalancear su comercio es a través de la expansión del comercio, que puedan establecer ofertas adicionales de lo que tradicionalmente están ofertando en América del Norte para sustituir cadenas de valor que hoy hacemos en otras latitudes. Y dentro de esto, sin duda, lo hemos dicho, sí podemos contribuir a través de la expansión, no de la limitación ni la reducción del comercio. Y finalmente, hay dos temas que me gustaría después, en otro momento, para no abusar del tiempo, responder. Manipulación cambiaria. En materia de manipulación cambiaria, México con su esquema de flotación no tiene ningún problema de establecer un compromiso que inhiba a futuras asociaciones con Asia el tema de manipular monedas o cambiariamente. Sin embargo, esta manipulación no puede afectar la conducción de la política monetaria. Y finalmente, dejaré para otro momento su pregunta y su cuestionamiento sobre posponerlo o no posponerlo o dejarlo para otra administración.